Buenas tardes, yo soy Alejandro Zaraco, soy cardiólogo, así que vamos a tocar algunos puntos desde el punto de vista de la cardiología, en lo que tiene que ver con la emergencia y la urgencia en cardiología también. Una de las cuestiones que más hay que saber y entender es lo que es el síncope. El síncope, que es esa pérdida de conciencia en forma súbita, que sucede muchas veces en algunas personas sin tener relación con nada o con algunas cuestiones importantes a saber. Muchas veces tiene que ver la situación del entorno y otras veces enfermedades propias del paciente. Entonces, este desmayo, este síncope, esta lipotimia, que es lo mismo, que en realidad es esta hipoperfusión cerebral global transitoria, que es de inicio rápido y duración muy corta, y se recupera espontáneamente si hacemos algunas cuestiones para que se recupere, como por ejemplo, como hizo este soldado, acostarse. Cuando él se desploma, ahora sí, la perfusión cerebral es la misma que en la pantorrilla. Es decir, que por una cuestión de distribución de los líquidos, ahora sí tiene irrigación cerebral. Entonces, ¿a qué se refiere el síncope? Y a esa hipoperfusión cerebral transitoria porque el paciente se va a recuperar sin ningún tipo de ayuda, siempre y cuando quede en una posición horizontal, si no se irá a recuperar más lentamente si se desmaya sentado. Entonces, esta cuestión del desmayo, muchas veces el origen, si es propio de la persona, se lo puede clasificar a ver de origen cardíaco, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que esta persona se desmaye y el origen sea cardíaco? Bueno, en la estenosis aórtica, generalmente esa disminución del flujo sanguíneo por la estrechez de la válvula aórtica hace que ante un requerimiento mayor de pasaje de flujo, que sería el ejercicio, bueno, no pasa la cantidad de sangre que está requiriendo y hace desmayo. O la miocardiopatía hipertrófica, que es lo mismo pero por debajo del nivel aórtico, en donde esa obstrucción del septum hace que no pase la sangre cuando el paciente hace un esfuerzo. O sea que acá el desencadenante es el esfuerzo. Una estenosis pulmonar, un mixoma, que es un tumor a nivel de la aurícula, un mixoma o trombos que generan la obstrucción a nivel de la movilización de los fluidos adentro del corazón. O arritmias, bradicardias, por ejemplo, enfermedades del marcapaso, que se llama enfermedad del seno coronario o enfermedad del nódulo sinusal. Los bloqueos auriculos ventriculares, esas bradicardias tan extremas, hacen que no haya circulación por unos segundos, ¿no es cierto? Entonces hace ese desmayo. O arritmias muy rápidas, como por ejemplo las supraventriculares, taquicardias paroxísticas o flutter de muy alta respuesta, o las ventriculares, como por ejemplo aquellas que son por una taquicardia ventricular, por ejemplo, que la vemos en pacientes que tienen enfermedad cardíaca, que esa elevación tan rápida de la frecuencia cardíaca deja sin flujo cerebral por unos minutos hasta que se recupere. Disfunciones del propio marcapaso, ya sea el marcapaso propio, el nódulo sinusal, o del marcapaso implantado, que no esté funcionando bien, entonces el paciente hace otra vez bradicardias o alteraciones en la frecuencia. Estas cuestiones de taponamiento cardíaco, disección aórtica, embolias pulmonar, son aquellas cuestiones que hacen una disminución del flujo sanguíneo, que puede ser que se recupere cuando se reacomodan estos flujos, ya que se interrumpieron en forma súbita, ¿no es cierto? El síncope por fallo de la regulación tensional, eso lo vemos que es la hipotensión ortostática, es decir, el paciente tiene una alteración en la regulación de su vasoconstricción al cambiar de postura, de acostado a parado. Se tiene que estimular la vasoconstricción instantánea para que rápidamente llegue circulación a nivel cerebral. Bueno, si el paciente está tomando medicamentos que frene esa regulación o es muy alto y muy
muy flaco, entonces se demora y hay una alteración en hacer revolución, bueno, siente que cuando se levanta de golpe, se pone todo oscuro y puede llegar al desmayo. Los síncopes por reflejos son muy comunes en gente joven, que son ante situaciones de ambiente cerrado, muy calefaccionado, entonces el paciente empieza a estar con calor, sudoración y se generan respuestas vagales, que eso se acompaña de sensación de náusea, sudoración, que alguno de ustedes lo habrá presentado en una situación de que me sentía que me iba a desmayar y tuviste que salir afuera a tomar aire o cambiaste de posición o te desmayaste. Hipersensibilidad del seno carotídeo, por ejemplo, en el cuello está el seno carotídeo, donde si yo lo estimulo me genera una bradicardia. Bueno, si está hipersensible ese reflejo, ante una estimulación, hasta arreglarse el nudo de la corbata, me puede estimular el seno carotídeo y generar esas bradicardias y me producen un síncope. Que yo lo dejo de estimular y se recupera todo. El paciente que se desploma, ¿no es cierto?, ante una situación de reflejos anormales en esta hipotensión ortostática, yo lo dejo acostado y se recupera completamente. O sea, esa cuestión de recuperación ad integrum es lo que te da el diagnóstico de síncope o lipotimia. Hay otros síncopes reflejos, como por ejemplo el deglutorio o el defecatorio o el miccional, ¿no es cierto? El paciente está orinando y se desmaya. Los síncopes de causas neurológicas, ya sean por accidentes isquémicos transitorios vértebro-basilares, una migraña vértebro-basilar o el síndrome del robo de la subclavia por secuestro del volumen, ¿no es cierto? Lesiones ocupantes como tumores o hematomas, ¿no es cierto? Síncopes metabólicos, la hipoxia, las hipoglucemias, síncopes de causa mixta que se asocian reflejos como el tusígeno, la hiperventilación o síncope psicológico o emocional, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones entran en el síncope que generan estos reflejos vagales que producen una vasodilatación, una bradicardia por la estimulación vagal y el paciente se queda sin flujo cerebral. El tratamiento de esto es posición acostado, levantar las piernas y buscar un poco la causa, ¿no es cierto? Si es por hipoxia, agregar oxígeno, si es por glucemia, el tema del azúcar, pero obviamente cuando el paciente se haya recuperado, si no le vamos a dar azúcar al que está desmayado, se va a ahogar. Entonces, acostarlo, levantarle las piernas, que es lo que uno ha visto muchas veces, o lo que han hecho muchas veces cuando alguien se desmaya. El reflejo vasovagal entonces se puede manifestar en muchas veces que nosotros lo vamos a ver en la medicina, como por ejemplo ante dolores severos, el estrés, el miedo, al toser, se generan reflejos vagales. El hematofóbico, es decir, ve sangre y se desmaya. Siempre cuento un paciente que me llamó muchísimo la atención que se desmayaba y viendo sangre, ¿no es cierto? Hasta ahí voy a decir, está todo bien, pero una vuelta se desmayó porque tenía que pintar algo con rojo y al ver la gota de pintura roja que cayó al suelo, vio la gota de pintura y se desmayó. O sea, su cerebro interpretó que esa gota era de sangre, ¿no? O sea, como que generó ya un reflejo rápido de una gota roja, es una gota de sangre y se desmayó. El síndrome postprandial o el síncope postprandial es muy común y lo van a tener en su trayectoria de la medicina, muchas veces lo van a sentir y lo van a diagnosticar, que son pacientes que después de comer una comida distinta, que serían las fiestas o en un casamiento, un cumpleaños, pacientes ya con algunos años, que come distinto, quiere decir que come más, un poquito más de alcohol, es decir, una alimentación distinta que a lo mejor toma remedios para la presión y eso altera, ¿no es cierto?, los receptores y bueno, la sangre en la digestión, eso es postprandial, la sangre se va a la parte digestiva y ahí hace un secuestro de sangre y hace ese desmayo postprandial.
por las compresiones de los globos oculares, que es lo que antes se hacía, porque ahora ya no se usa más el tema de la estimulación vagal para revertir arritmias. Por ejemplo, una taquicardia paroxística se hacía la compresión ocular. Eso también puede generar reflejos vagales y bajar las pulsaciones y generar un síncope cardiológico. Esto que hablamos del masaje externo del seno carotídeo, que lo usamos los médicos para revertir arritmias, por ejemplo, las arritmias supraventriculares, ¿no es cierto? Maniobras de Valsalva, como la que hice hoy en el consultorio, una señora que dice, ay, doctor, me empezó la arritmia, que yo lo oculto, tenía 130, 160 por minuto, tucu, 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 tucu. Bueno, le digo, a ver, haga maniobra Valsalva, o sea, le expliqué cómo era, y ante la auscultación con el estetoscopio, tucu, tucu, suelte, respira, y tucu, 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 y dejó de tener la arritmia. Entonces ahí yo me siento el superpoderoso y la señora dice, ay, se me pasó, doctor. Bueno, tiene que venir acá, señora, que es el poder de la salvación divina. Mentira, lo que hicimos es una estimulación vagal con la maniobra de Valsalva y eso genera el corte de una arritmia por reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular. Yo bloqueo la conducción de ese mecanismo de reentrada que lo hace la taquicardia paroxística. ¿Con qué? Con la maniobra de Valsalva. Pero unas cuestiones que, por ejemplo, cuando estamos ya en tratamientos de pacientes por endoscopías, muchas veces podemos llegar a generar bradicardias extremas, las laringoscopías posteriores en los pediatras, cirugías maxilofaciales, cirugías abdominales, movimiento de las asas intestinales, la endoscopía rectal. Entonces, todo esto son grandes estimuladores vagales que me producen una entrada en bradicardias muy extrema, como por ejemplo esto, que el paciente está con un holter puesto y ve la aguja, ataque taquicárdico, le generan la punción, ahí se empieza a generar la estimulación vagal, el paciente siente mal, siente toda esta respuesta vagal y se genera la pausa que llegó a 5.8 segundos, ¡tuc!, desmayo. Y a partir de ahí lo salva, ¿no es cierto?, un reflejo, un ritmo de escape, que es un ritmo de escape ventricular. Como ven, este latido es distinto del anterior, es más ancho, es más distinta morfología, y estos son respuestas o un extrasístole de un marcapaso ectópico, que es un marcapaso que todos tenemos, que es a nivel del ventrículo. Entonces, bueno, se recupera el paciente después y ya empieza a hacer el latido propio y retoma su frecuencia cardíaca normal con una respuesta exagerada por lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, esa situación es la que se puede ver en los pacientes que le hacemos a veces un tilt test, que es un estudio para evaluar si los cambios posicionales pueden desencadenar estas cuestiones, y esto es lo que vemos. Hacemos cambios de posición brusca y el paciente hace el cuadro de reflejo vagal por cambios de posición. Acá se pudo ver con un holter cuando le iban a sacar sangre y se pudo documentar, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones que uno puede pensar en el síncope, por ejemplo, si fuera en forma inmediata, después de palpitaciones intensas, acompañadas de convulsiones, uno tiene que pensar en arritmias severas, por ejemplo, taquicardias ventriculares o arritmias muy rápidas, flutter de conducción 1-1 o 2-1, con un corazón alterado, ¿no es cierto?, que no tolera esas frecuencias tan rápidas, o taquicardias paroxísticas que generen desmayo y a veces hasta convulsiones. Pensar en arritmias. Se desmayó después de palpitaciones. ¿En qué pienso? En arritmia. Pero también puedo pensar en un infarto, que muchas veces el paciente no tiene el dolor de pecho, sino que sintió palpitaciones y se desmayó. ¿Y por qué tiene un infarto si no tuvo dolor? Bueno, a lo mejor es diabético. Los diabéticos a veces no tienen dolor de pecho, tienen estas complicaciones a veces de los infartos, que son arritmias severas. No olvidarse también el tromboembolismo de pulmón, que habíamos visto que generaba un bajo flujo, ¿no es cierto? También pensar en esto. Por ejemplo, si el paciente se desmaya con el interrogatorio investigando en dónde estaba, cómo estaba, si estaba parado, si estaba sentado. No, estaba parado en un lugar encerrado,
hacía mucho calor y yo estaba parado hace mucho tiempo y es joven, qué sé yo, bueno, uno piensa que si se desmayó fue el síncope vagal y es por esta cuestión de estar parado en un lugar encerrado y caluroso, ¿no es cierto? Una persona joven, flaquita, delgada, entonces, bueno, a partir de ahí uno piensa en esto. O, por ejemplo, después de un dolor torácico y síntomas adrenérgicos, después de eso, bueno, pensar en arritmia, como decíamos recién, de un infarto, pero acá sí tuvo el dolor de pecho con esta descarga de adrenalina, bueno, enganchó una arritmia severa y pensar en eso. También pensar entonces si tiene dolor en tromboembolismo y también en la disección de aorta, dolor de pecho con síntomas adrenérgicos y desmayo, pensar también en esto, que hay algo que ha habido muy súbitamente, pérdida de volumen, y eso puede ser la disección de aorta. Entonces, el sencillo síncope, uno puede irse por varios caminos si uno tiene el escenario de que pueden ser varias cosas que las que hemos visto, ¿cierto? Una de las cuestiones que es importante en la semiología en la urgencia cardiológica es saber e interpretar lo que el paciente comenta o relata. Por ejemplo, el dolor torácico, o la angina de pecho, o la falta de aire, o las palpitaciones. Un poco recién hemos hablado de estas palpitaciones y el desmayo. Asocio las palpitaciones, el desmayo, con una arritmia severa y ahí lo asocio con enfermedad coronaria. Entonces, la semiología de estas cuestiones es importante saberla. Como por ejemplo el dolor torácico y su localización. Muchas veces un dolor retroesternal, tengo que pensar en esta cuestión que puede ser isquémico, pero también puede ser esofágico por el tipo de dolor, y estamos no relacionándolo con el síncope, estamos hablando del dolor. ¿A qué puede ser un dolor según su localización? Bueno, una localización retroesternal es el dolor, por ejemplo, de una disección aórtica, o por ejemplo un tromboembolismo de pulmón, o isquemia. Un dolor en un hombro puede ser también por radicular, musculoesquelético, pero también pensar si es el hombro izquierdo en algo isquémico, ¿no es cierto? El brazo izquierdo predominantemente la enfermedad isquémica coronaria o alteraciones radiculares, ¿no es cierto? El costado izquierdo, por ejemplo, por debajo de las costillas, en un tromboembolismo de pulmón, la neumonía, el infarto, en el epigastrio, pensar también en aquellos infartos diafragmáticos, pueden ser esofágicos, es decir, la localización también es parte de pensar en el diagnóstico, tanto como estas cuestiones de saber y interpretar qué puede llegar a ser y no pensar que solamente es el dolor muscular, ¿no es cierto? Fíjense, neumonía, haciendo investigación con el interrogatorio, disección de aorta, hipertensión, neumotórax, esofagitis. Es decir, tengo que estar pensando en todo lo que está en esta zona, localizando al paciente con dolor. Ahora, si nos referimos al dolor bien característico del dolor cardíaco, ya estamos hablando de unas características especiales. Es decir, el dolor anginoso, el dolor opresivo, aplastante, en el centro del pecho, pero que se irradia. El dolor del infarto, el dolor de la angina de pecho, el dolor coronario. Lo tengo que olfatear en el sentido de investigar y dejar hablar al paciente cómo es el dolor, cuándo le aparece, en qué momento le sucedió, qué estaba haciendo y para dónde se irradiaba el dolor. Si se irradia a la boca del estómago, se irradia al cuello, a los hombros, a los bordes internos de los brazos, como si fuera en plato, en barra o en corbata, ¿no es cierto? Como si fuera una pata de elefante que me aplasta el centro del pecho. Por ejemplo, ahí describen a ese hombre que ante un esfuerzo, con un poquito de viento frío, largando el cigarrillo, y abajo está el cigarrillo tiradito, y entonces el tema de esa sensación de opresión, de aplastamiento, que se sostiene el pecho a mano llena, que deja la valija, porque también evidentemente le molesta el brazo,
esa sensación de opresión es la bien característica del dolor de un infarto o la angina del pecho. Y esto lo clasificaron por el estudio CAS en la localización, en qué lo precipita y cómo se alivia. Entonces, según su localización, según cuándo aparece y según cómo se alivia, entonces el estudio CAS es lo que indicó que esto es coronario con un porcentaje casi del 90% de hacer el diagnóstico. Quiere decir que el interrogatorio del tipo de dolor me puede a mí orientar a que eso tiene un porcentaje tan alto de enfermedad coronaria como un estudio. La localización retroesternal, cuello, maxilar inferior, brazo, epigastrio, dorso, precipitado por el esfuerzo y aliviado con el reposo o con nitroglicerina en menos de 10 minutos, te lo mete al paciente en una posibilidad de enfermedad coronaria casi del 90%. Siempre se dijo que el interrogatorio es el que más te acerca al diagnóstico de enfermedad coronaria cuando el paciente describe el angor típico o el dolor cardíaco, el dolor de angina de pecho típico. Y de ahí se desprenden todos los atípicos, es decir, calma cuando sale a caminar, bueno, calma cuando el paciente se calma solo sin hacer reposo, sigue caminando y se calma. Le aparece en el reposo el dolor, no en el esfuerzo. Siente una puntada en el pecho, no un aplastamiento. No se le corre para ningún lado. Cuando respira alto le aumenta. Bueno, entonces todas esas cosas se empieza a alejar del dolor típico y consideramos que no tiene las características del dolor típico y ahí empieza a irse el porcentaje de riesgo de posibilidad que sea un dolor coronario. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor opresivo, irradiado al cuello, mandíbula, hombro y brazo epigastrio, o sea, ya te empieza a decir todas las características, se transpira, tiene náusea, falta de aire y encima tiene factores de riesgo, hipertenso, diabético, colesterol elevado, fumador, bueno, lo primero que tengo que pensar es la angina de pecho, pero no olvidarse que el tromboembolismo de pulmón también puede dar estas manifestaciones y la disección de aorta. Entonces muchas veces este paciente le hago un electro y sale normal, dice no tiene nada, pero también pensar en que la disección de aorta también puede dar esta sintomatología. Ahora, si el dolor es desgarrante, ya no opresivo, sino desgarrante, que se irradia al cuello, abdomen, brazos, piernas, acompañado de sudoración, náusea en paciente de riesgo, bueno, ahí sí empieza a tener valor por la distribución del dolor en pensar en disección de aorta. Ese dolor que apareció en el cuello se fue para la espalda y ahora empieza con molestar en las piernas. Va haciendo la descripción de la disección de toda la aorta. Como aquel dolor que es punzante, intenso, en cualquier parte del hemitórax y encima que aumenta con la respiración. Es decir, punzante en cualquier parte del tórax que aumenta con los movimientos del tórax, acompañado de mucha disnea, diaforesis, bueno, pensar en tromboembolismo de pulmón o enfermedad coronaria. Ahora, si el paciente tiene esta molestia que cambia con los movimientos, acompañado de fiebre, bueno, ahí tengo que pensar en esta cuestión que inflama las membranas, por ejemplo, una pleuritis o una pericarditis. ¿Por qué? Porque está acompañado de estas cuestiones de fiebre. Otra de la semiología, lo que vamos a ver es la falta de aire o esa sensación de falta de aire, la disnea. ¿Qué valor le vamos a dar a la disnea, a la falta de aire? Esa disnea súbita acompañada de palpitaciones, dolor torácico, puede darla otra vez la enfermedad coronaria, pero también el tromboembolismo de pulmón o aquellas taquiarritmias severas, aquella falta de aire progresiva de días o semanas con o sin dolor torácico. Bueno, no olvidarse de lo que se llama equivalente anginoso. ¿Qué es el equivalente anginoso? Es esta sensación de características iguales que el dolor, pero no tiene dolor ni opresión, sino falta de aire al esfuerzo, que calma cuando se queda tranquilo, y eso muchas veces es lo que se llama equivalente anginoso.
Las mismas características de la sensación de angor, pero sin angor, sin opresión, sin dolor, sino falta de aire. Muchas veces eso lo vean en los infartos subagudos que no se diagnostican porque, claro, como no tiene dolor. De predominio nocturno, esa falta de aire nocturna que por momentos se tiene que despertar o sentar en la noche, por eso es la paroxística nocturna. Bueno, la insuficiencia cardíaca es lo patognomónico de la disnea paroxística nocturna, esa sensación de que tiene que sentarse en la cama, colgar las piernas, claro, para disminuir el retorno venoso al corazón. Y con eso alivio esa sobrecarga hídrica al corazón y disminuyo el encharcamiento pulmonar, ¿no es cierto? Aquella disnea o falta de aire, pero es ocasional, súbita, relacionada con cuestiones de angustia, bueno, las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, le dan esa sensación de falta de aire, pero también no pensar que todo es sensación de ataques de pánico, sino que puede estar encubierto esta persona joven, ansiosa, nerviosa, que uno dice son las crisis de ansiedad, y no, resulta que también tiene arritmia, como una taquicardia severa o una cuestión que hay que darle importancia. Y que uno lo mete todo en que son los nervios. Las palpitaciones, que el paciente, que ya hemos estado tocando algunos temas, pero por ejemplo, palpitaciones de comienzo y finalización brusca, la tienen estos pacientes que hacen estas hipotensiones, esta hipotensión postural, benigna, con reflejos vagales, acompañados de esas palpitaciones de desmayo, que es lo que hemos estado describiendo. El paciente tiene esas palpitaciones y luego hay un desmayo. Bueno, cuando cambió de posición, sí. Paciente joven, sí. Bueno, pensar que puede ser todo esto la hipotensión postural. O arritmias que no fueron diagnosticadas. El paciente está no va bien y le zapatea de golpe, y entonces son muchas veces hace el diagnóstico porque no lo han pillado con un electro ni nada, pero él comenta que sintió esas palpitaciones muy rápidas. Entonces, bueno, uno también puede enseñarle a tomarse el pulso para que él pueda saber cuando aparezca qué frecuencia cardíaca tiene cuando apareció esa sensación de predesmayo. O palpitaciones que son toleradas, son persistentes, pero la tienen en forma permanente, persistente, por días, bueno, la ansiedad y el hipertiroidismo. Nosotros somos grandes diagnosticadores de hipertiroidismo porque consultan al cardiólogo por palpitaciones y vos lo revisás y tiene 100, 110 por minuto, 120 por minuto en el consultorio, tranquilo, lo volvés a controlar y sigue con frecuencia alta parejito, entonces vos decís, bueno, algo está pasando acá, porque no es porque viene al médico, sino que está permanentemente taquicárdico y esa es su consulta, que siente el corazón en la boca del estómago y siente en el cuello las palpitaciones, y bueno, uno investiga tiroides porque el hipertiroidismo hay veces que te acelera, varias veces, la mayoría de las veces te acelera el ritmo cardíaco. Con beta bloqueantes uno lo soluciona hasta que llegue el resultado de las hormonas, ¿no es cierto? Y aquellas palpitaciones súbitas acompañadas de desmayo, de lo que hablamos, de esas arritmias severas que hay que darle importancia y que hay veces que se ven. Fíjense que el dolor torácico, el dolor precordial, y hablando ahora de dolores en el pecho, el 36 a 48% son dolores musculoesqueléticos. Hay un porcentaje menor que son dolores torácicos de origen gastrointestinal, un 18%. Un diagnóstico no claro, 16%. Enfermedad coronaria crónica, un 10%. Psicológico, un 11%. Respiratorio, un 10%. Pero fíjense que el infarto, la consulta es el 1%. Es decir, que cuando el paciente, el médico de guardia o el médico que ve el paciente, las molestias en el pecho van a ser las que menos van a consultar, y cuando ya te pillan, vos ya estás cansado de ver un montón de dolores de pecho que no son para darle importancia. Ahora me refiero a que no es un infarto o una angina de pecho, porque es muy poco el porcentaje que hace esa consulta, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir a buscarla, ir a investigar, ir a entender que esa es la que no me tiene que quedar
tapando y pensar que como todo lo que veo son dolores musculoesqueléticos, este otro dolor que acabo de ver también es musculoesquelético. Y ese paciente, resulta que ese último paciente de la tarde era un dolor coronario y que yo también lo asumí que era un dolor musculoesquelético o enfermedad psicológica, ¿no es cierto? Entonces, al dolor precordial, evidentemente tengo que, un poco sistemática, es que si tiene compromiso hemodinámico o respiratorio el paciente con ese dolor, bueno, ya hay que hacer una derivación y un tratamiento urgente. Ahora, si no hay un compromiso hemodinámico, el paciente está lo más bien y tiene ese dolor de pecho, bueno, asocio la investigación en base a los estudios que voy a hacer. Dentro de los primeros 5 minutos los puedo hacer. De causa incierta o sospecha de origen cardíaco, ya me pinta que es opresivo, que se irradia el hombro, bueno, un electro urgente y al menos de 10 minutos tengo un electro porque el paciente está muy bien, pero tiene esa sensación de aplastamiento y opresión. Bueno, pienso coronario, bueno, hacerle un electro y esa es mi manera de actuar rápidamente. Si pienso una disección de aorta por el tipo de irradiación, desgarrante que se va al cuello, a la espalda, a los miembros, busco pulso y si veo que hay alguna alteración, ahí nomás tomografía o ecocardiografía o ecografía abdominal para ir a buscar directamente lo que yo estoy pensando por el dolor que presento. Predominantemente pleurítico, cambia con la respiración, ahí nomás hago la radiografía o los estudios torácicos. Y si pienso en este músculo esquelético, obviamente estudios de ese tipo de búsqueda para descartar. Es decir, que yo hago mi búsqueda en base a este interrogatorio y de lo que estábamos viendo. Obviamente, todo esto dentro de esta evaluación inicial. La edad que tiene, un dolor opresivo en un chico de 18 años, no voy a pensar en un infarto agudo del miocardio. Es decir, ahí nomás ya la edad o el sexo, si es mujer y está premenopáusica en el sentido de una mujer de 30 años, donde sus hormonas están normales, tiene cierta protección estrogénica, porque va a estar con esta enfermedad coronaria que puedo llegar a pensar. ¿Qué factores de riesgo tiene mi paciente? Riesgo cardiovascular, un riesgo cardiovascular global que se llama. ¿Qué es el riesgo cardiovascular global? Bueno, esta asociación de varios factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, y esto va sumando puntaje, qué presión tiene, qué otros factores como tabaquismo, sedentarismo, si ya tiene daños de órgano blanco, y ahí me va metiendo el paciente en un riesgo cardiovascular global que Framingham lo incorpora en un 5%, un 10, un 15, un 20 o un 30% de enfermedad coronaria. Los antecedentes personales de enfermedad o también los antecedentes heredofamiliares, otros síntomas de origen cardiológico como la disnea, el síncope, que ha tenido, qué otra relación ha tenido, y el examen físico buscando signos de insuficiencia cardíaca, soplos, alteraciones en el electrocardiograma, soplos carotídeos, asimetría en los pulsos, reducción del dolor con algunas maniobras o palpaciones o la inspiración o cambios en el decúbito. Es decir, uno empieza a hacer una investigación de esto que estábamos hablando en base al examen físico y el tipo de dolor. Ahora, si el dolor es de tipo cardiológico, ¿qué hago? Bueno, se ha sistematizado lo que son las unidades de dolor torácico. Claro, porque tengo un dolor torácico, pero no me deja tranquilo de que sea músculo esquelético solo. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Y se lo manda a la casa o mañana que venga control. No, entonces esos pacientes se trabajan en una unidad de dolor torácico. Esto ha reducido las altas inapropiadas que se tenían antes en los síndromes coronarios agudos no reconocidos. Reducir la internación es innecesaria de cuadros críticos y reducir las demoras en el inicio del tratamiento de un infarto. Entonces, ¿qué son estas unidades de dolor? Son lugares especiales donde yo puedo estar atento para esos pacientes que son grises, porque si el paciente
tiene una cuestión bien característica, como por ejemplo problemas respiratorios o disección de aorta, tromboembolismo de pulmón, uno ya dice, bueno, esto no es coronario. O sospecha de un síndrome coronario agudo que ya necesita un tratamiento con trombolítico, angioplastia o un dolor torácico no de origen coronario, de muy baja probabilidad. Bueno, estos quedan fuera. Son estos dolores que tengo dudas. Lo que tengo es duda, ¿dónde los meto? Entonces, estas cuestiones es la unidad de dolor torácico o el consultorio de dolor torácico. Estos son espacios físicos que pueden ser compartidos en la guardia o en unidad coronaria, son otras camitas que el paciente no está ingresado directamente a la unidad coronaria, sino que está ahí en observación. Ese lugar obviamente debe estar cerca del carro de paro, es fácil hacer electrocardiogramas seriados, hasta puedo estar cerca telefónicamente del cardiólogo, cerca también de hacer el análisis, porque es un lugar donde el paciente va a estar en observación, cuidado por personal que lo va a estar chequeando y evaluando. Por ejemplo, enfermería y tener estos protocolos de acción en forma súbita. Entonces, un dolor torácico agudo dudoso, con un electrocardiograma normal o de alteraciones menores de muy bajo riesgo, bueno, el interrogatorio, examen físico, un electrocardiograma basal y el laboratorio de enzimas, que uno lo ve permanentemente. El paciente que está con un dolor de pecho, le hacemos enzimas coronarias y ahí evalúo. Si tengo dudas, pasa a este consultorio de dolor torácico donde se le va a volver a repetir estas cuestiones cada 6 horas o hasta 12 horas se pueden volver a repetir los electrocardiogramas seriados y vuelvo a repetir las troponinas. Entonces, si el paciente repite síntomas característicos o veo cambios en el electrocardiograma o veo que los marcadores son positivos, a lo mejor el siguiente juego de enzimas es positivo, entonces ahí se interna para la evolución. Ahora, si el paciente al cabo de estas 12 horas de observación con juegos de electrocardiografía y de laboratorio me dan negativo, ya sí lo puedo dar de alta con a lo mejor el pedido de pruebas evocadoras de enfermedad coronaria como son las pruebas de esfuerzo. Puede ser la cámara gamma o una prueba ergométrica. Porque claro, el electrocardiograma que yo le hago a un paciente con dolor de pecho y veo este electrocardiograma que ustedes lo ven, que se encuentra un síndrome de supra-ST, es decir, un síndrome coronario con elevación del ST, ese paciente tiene ocluida una arteria coronaria, cual iba a depender cuál es la cara afectada en este electrocardiograma. Por ejemplo, vemos que tiene supradesnivel del ST claramente con una hiperaguda, elevación hiperagudo, con tironeamiento de la onda T en B2, B3, B4, B5, bueno, entonces ese paciente tiene un infarto anteroseptal o anterior extenso. Abajo se ve una tirada de B5 larga, vemos bien el supra. Bueno, ese paciente tiene obstruida la arteria descendente anterior, casi seguro, en un 100%. Eso es un infarto agudo de miocardio y lo que necesita es internación urgente en unidad coronaria para trombolizar o angioplastiar cuanto antes. En menos de 10 minutos yo ya hice un electro y casi no me hace falta, porque si el paciente tiene dolor, no me hace falta las enzimas cardíacas, aunque las pido, pero no las espero para ya empezar un tratamiento, ya sea trombolíticos junto con la aspirina o derivación a hemodinamia para angioplastia junto con clopidogrel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá el diagnóstico ya es una obstrucción del 100% de su arteria coronaria porque el primer electro ya me sale normal. O este paciente que tiene dolor de pecho y cambios eléctricos, ya no hay supradesnivel del ST, pero sí hay un descenso de la onda T, una T invertida, una inversión de la onda T. Entonces voy a decir, bueno, no es un electro normal, y esto puede esperar las enzimas coronarias, y si vemos enzimas altas, es un síndrome coronario sin ST.
Entonces, este paciente pasa a unidad coronaria, seguramente va a ir a cateterismo, pero uno ya sabe que no hay una arteria ocluida 100% porque no hay supra-LST, pero es un paciente coronario. Tal vez es un infarto sin elevación del segmento ST porque hizo enzimas coronarias. Ahora, no tiene enzimas coronarias, pero tiene dolor y tiene enzimas, es paciente coronario, pasa hemodinamia, al otro día no es una urgencia, pero sí es una urgencia internarlo. ¿Por qué? Porque hizo cambios en el electrocardiograma. Si tienen dudas, abran el micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. Entonces, siguiendo el tema acá, este dolor torácico que pasa y que acude a urgencias, para entenderlo un poco mejor, si es un dolor de origen traumático, listo, no es un dolor que me genera dudas, es un dolor traumatológico, chao, va al ámbito de traumatología o clínica traumatológica, antiinflamatoria, radiografía para esa fractura, en fin, pero uno ya descarta lo coronario por el tipo de dolor como el que hemos estado describiendo. Ahora sí, es un dolor torácico no traumático, y ahora viene el interrogatorio, el examen físico y el electrocardiograma en menos de 10 minutos. A partir de ahí entonces, como dijimos, es un electropatológico, tiene supradesnivel del segmento de ST y a eso se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bueno, esto pasa a unidad coronaria, es un infarto, es una arteria tapada al 100%, según el electro, va a ser qué arterias es la que se tapó, porque la enfermedad coronaria es segmentaria, es decir, que toma el segmento de la arteria que se tapó. No tiene todo el electro con supra, tiene las caras según la arteria que corresponda. Cara inferior, cara lateral, inferior lateral, anterior extensa, posterior, en fin. Uno hace el electro, ve un electro patológico. ¿Qué tan patológico? Elevación del ST. Entonces tenemos un síndrome coronario con elevación del ST, pasa a unidad coronaria y de ahí tratamiento. ¿Qué tratamiento? Bueno, angioplastia o trombólisis. Ahora, veo que el electro no tiene supra-ST. Bueno, esperaré las enzimas. Pero si este paciente pasa a unidad coronaria. ¿Por qué? Porque tiene cambios patológicos más dolor de pecho. El cambio patológico no es supra, el ST pasa a unidad coronaria, se esperarán las enzimas, se planificará hemodinamia, pero no se hace tratamiento de reperfusión porque no tiene una arteria tapada 100%. Sí se lo estudiará porque a lo mejor elevó enzimas, sí hizo cambio en el electro, pero que no fueron supra-ST, sino cambios en el electro, sin ese supra característico, que el supra te está hablando, oclusión 100% de las arterias coronarias. Fíjate que voy a prender la luz, que se me quede sin luz. Se me escaparon las teclas del pozo. Bueno, ya está. Entonces, sigamos. El paciente viene con dolor de pecho, medio raro, no es traumático, le hago el interrogatorio, le hago el examen, y a los 10 minutos, antes de los 10 minutos, en esos primeros 10 minutos, ya tengo que tener un electrocardiograma. Esto es típico. Paciente con dolor de pecho. A ver el electro, no se lo he hecho. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué venís si tiene dolor de pecho? Tengo que venir con el electro. El electro es sagrado. Muy bien. El electro no tiene cambios. Un electro normal, sin cambios. Y el dolor no es coronario. Bueno, puedo mandar a este dolor para estudiarlo y lo meto fuera de este circuito porque tiene un dolor, pero no es con electro anormal. Ahora, el dolor es sospechoso, che.
el dolor, sí, me parece que es un dolor coronario. Y ahí viene lo que hablábamos de este dolor que te mete en el 90% de posibilidades que sea cardíaco, pero no tiene enzimas ni tiene electropatológico. Tiene enzimas normal y electron súper normal. Y bueno, y ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Este es el paciente que pasa a este unidad de dolor torácico. Unidad de dolor torácico es ese dolor sospechoso, ¿en quién? Bueno, paciente fumador, obeso, hipertenso, diabético, que sintió una pata de elefante en el centro del pecho y que se le fue al cuello y a la mandíbula y al brazo izquierdo mientras venía caminando después de 4 cuadras. Se sentó en una plaza, se le fue pasando el dolor y decidió venir a consultar. Bueno, eso es típico, le hace un electro normal, le haces enzimas normales. ¿Qué hago? ¿Lo mando a la casa? No, si tuvo un dolor típico, este paciente lo meto en unidad coronaria. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? Está tan bien el hombre. Bueno, unidad de dolor torácico. Dentro de 6 horas le vuelvo a repetir el electro y le vuelvo a repetir las enzimas. ¿Y el paciente está lo más bien? Sí, pero tuvo esa molestia. Y ahí veo, che, este segundo electro o las enzimas me dieron mal, pasa a unidad coronaria. Ahí está. Entonces, ese paciente fue detectado por ese siguiente juego de laboratorio de enzimas. O le sale normal, no tiene ni electro, el siguiente juego, ni enzimas. ¿Qué hago? Bueno, puedo mandarlo a una prueba de esfuerzo y ahí se verá. Si la prueba de esfuerzo, ergometría, me da positiva, se lo estudiará con estudios coronarios invasivos, cateterismo o tomografía multicorte, según el caso, para ver sus arterias coronarias, porque tuvo dolor y ante la prueba provocadora me dio positiva. Y si la prueba provocadora me da negativa, bueno, seguirás trabajando en la prevención de enfermedad coronaria y que deje de fumar, que deje de comer y que haga actividad física. ¿Qué es el electrocardiograma en la enfermedad coronaria? ¿Qué tengo que ir a buscar? Bueno, un poco repasando el electro en esta relación de que a los 10 minutos hago un electrocardiograma. ¿Qué tenemos que ir a buscar para la enfermedad coronaria? Los característicos son los cambios eléctricos para poder detectar si hay una isquemia, una lesión o una necrosis. Entonces, los cambios evolutivos que uno puede llegar a ver en un electrocardiograma, sabiendo que el segmento ST es el bien característico de un infarto agudo de miocardio, toda esta evolución que va a tener va cambiando esa alteración a nivel del segmento ST. Por ejemplo, un segmento ST de estas características puede verse en los primeros minutos u horas del infarto, en la fase hiperaguda, en donde hay un tironeamiento de la onda T, en las primeras horas. Ya cuando pasa un tiempo ya empieza a esbozarse la onda Q, porque ya empieza a mostrar necrosis y una negativización de esa onda T. Ya cuando ya pasa bastante tiempo, la onda Q ya empieza a ser más notoria, ya es una onda Q no como esta crucecita que tenía un electro normal, sino que es una onda Q ancha, más profunda, y ya el ST casi está a nivel, pero con una T negativa. Entonces esto ya está hablando de la cronicidad del paciente que ha tenido un infarto y ya ha pasado años hasta positiviza la onda T, pero ya queda con una secuela que uno la puede ver con estas características de la onda Q. Entonces, la onda T habla de trastornos de perfusión que se llaman isquemia y se van a manifestar con la onda T. La onda T pasa a ser simétrica, ya sea una onda T positiva o una onda T negativa, pero lo característico es que es simétrica. Esta onda T simétrica es lo que marca la cancha en la isquemia, ya sea una onda T
positiva, muy positiva, simétrica, como en tienda de campaña, que habla de una isquemia subendocárdica. O una onda T negativa, como la que vemos acá, que habla de una isquemia subepicárdica. El segmento ST es el segmento que hablábamos recién. El supradesnivel del segmento ST, por encima de 1 milímetro de ese punto J, que es la unión entre donde termina la R, donde empieza la S, ¿no es cierto? El QRS es el punto J, este punto es el punto J, ahí, eso es lo que se llama punto J, que es ese supradesnivel del punto J, que bueno, habla de que ya por encima de 1 milímetro en las derivaciones frontales. ¿Cuáles son las derivaciones frontales? De las extremidades. ¿Cuáles son de las derivaciones de las extremidades? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Con 1 milímetro en alguna de esas derivaciones, obviamente contiguas a la cara, por ejemplo, de 2, de 3 y ABF es cara inferior, de 1 ABL, cara lateral. Entonces, algún cambio en esas de 1 milímetro ya me está hablando de una oclusión del 100% de la arteria coronaria. Te imaginas como este electro que tiene varios milímetros supranivelados en esa derivación que es la de 2, evidentemente tiene ocluida la arteria que puede ser cara inferior, la coronaria derecha o la circunfleja. ¿Por qué? Porque la cara inferior la irriga circunfleja o coronaria derecha. O que sea una elevación del segmento ST de 2 milímetros en las del plano horizontal, las precordiales. ¿Cuáles son? De B1 a B6. Más de 2 milímetros ya considero que está ocluido la arteria 100%. La necrosis, entonces, es el cambio que aparece después de la evolución de este supradesnivel del ST, que con el tiempo va a aparecer y que ya me habla de daño necrótico a nivel de la zona donde se genere ese infarto. Entonces, por ejemplo, en este electrocardiograma que uno ve que hay las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, de B1 a B6, uno pega una chequeada en este paciente que está con dolor de pecho, entonces uno dice, bueno, acá tiene un infradesnivel del segmento ST, en D2, D3 y en ABF uno dice, ah, bueno, tiene un infradesnivel, sí, pero acá el que tiene valor son los supra-ST, los otros, las imágenes en espejo, es lo que está pasando en la cara en espejo, pero acá lo que tiene ocluida es la descendente anterior, porque tiene un infarto en B1, B2, porque hay supradesnivel del ST, B3, B4, B5, D1 un poquito y ABL. Entonces es un anterolateral. A la cara lateral, D1 y ABL, y de B1 hasta B5. Entonces uno dice, bueno, tiene la descendente anterior ocluida, y como compromete B1, tiene hasta antes de la primera septal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno puede localizar hasta dónde está la lesión con el electrocardiograma. Y acá el que tiene valor no es el infradesnivel, sino que es el supradesnivel. Acá la arteria está ocluida 100%. Y lo que vemos en infra es la imagen en espejo de lo que están mostrando eléctricamente las otras caras del corazón. Estas cuestiones de que se ven muchas veces la presentación de los 3 patrones son en los pacientes que ya tienen una evolución del infarto, en donde se empiezan a ver ya la onda Q, el supra y la onda T negativa. Esta cuestión uno la puede ver cuando ya está evolucionado en horas este paciente, que ya empieza a ponerse notorio la onda Q y todavía continúa con el dolor o muriendo más células si uno no actúa rápidamente reperfundiendo. Pero fíjense acá, según donde yo esté con el observador, que sería el electrocardiograma, según la derivación que me lo está viendo,
va a tomar el supradesnivel cuando esté la onda de lesión, más cerca de la zona necrótica, y por supuesto las imágenes en espejo en las que están más alejadas de esta zona. Muy bien. Esto es más de lo mismo, y acá vemos la evolución con el tiempo. En la hora cero está esta onda hiperaguda de supradesnivel del ST, que puede durar las primeras horas, de 4 a 6 hasta 12 horas supradesnivel del ST, donde uno puede actuar rápidamente en la reperfusión y obtener mejoría. Por eso es importante que ustedes reconozcan esto, porque ahora estamos enseñando en los centros de salud y a todo el equipo de atención médica en Mendoza, con campaña que es la red de infarto. Se están haciendo capacitaciones como esta, no tan difícil como esta, pero digo, se está capacitando a enfermería, a los médicos de guardia, que son clínicos, o obstetras, o hasta pediatras, que están a cargo de un centro de salud. Se le está dando las nociones básicas de cómo reconocer un supradesnivel del segmento ST. ¿Para qué? Para que rápidamente ya el paciente sea derivado para trombolizar o angioplastiar según su georreferenciación. Es decir, que yo tengo un paciente con un electro sospechoso en menos de 10 minutos realizado, y ya por una imagen, por un WhatsApp de una foto, ya se lo estoy mostrando o a un hospital que hagan trombolíticos, y en el caso del Perrupato San Martín, o ahora estamos capacitando el Saporiti en Rivadavia, para poder hacer ahí trombolíticos para que se reperfunda en media hora ese paciente, sin llegar a las 2 horas o pasado los 120 minutos al hospital central para hacer angioplastia, que a lo mejor está ocupado el hemodinamista en otra angioplastia y el paciente queda fuera de combate porque no fue reperfundido, siendo que en ese lugar había terapia intensiva. Lo que faltaba era la capacitación. Así que por eso es importante que ustedes ya arranquen con este conocimiento de la red de infarto, que es la reperfusión precoz y la detección precoz del infarto agudo de miocardio, porque tejido vivo es buen pronóstico, tejido muerto es mal pronóstico, miocardiopatía dilatada, arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte precoz. Entonces, esta evolución eléctrica, uno tiene que saber que los cambios eléctricos van cambiando y pueden desaparecer, como por ejemplo estos trastornos de reperfusión que tiene el paciente con un síndrome sin supra-ST, que hace un infradesnivel del segmento ST con el dolor de pecho. No está ocluida la arteria 100% porque no hay un supradesnivel, pero tiene una falta de perfusión macanuda que le genera esa onda de lesión subendocárdica, que es el descenso del segmento ST. Y lo que hay que hacer es estudiarlo por qué tiene ese trastorno de reperfusión. Muy probablemente lo que tenga son múltiples lesiones coronarias que hacen un desbalance en la perfusión y ya no se bancan la perfusión del corazón y hace una disminución de la irrigación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estudiarlo. Y cuando digo estudiarlo es cateterismo. ¿Para qué? Para abrir alguna de esas arterias que están a lo mejor en un 90 o un 80% de oclusión, y uno mejora la perfusión o tal vez cirugía de bypass. Esto es lo que veíamos de la imagen en espejo de este electrocardiograma, que es un infarto de cara inferior. ¿Por qué? Porque tiene D2, D3 y ABF con supra, con esa imagen inferior en cara lateral de 1 y ABL, y en B3, B4. Imagen en espejo. Que tiene este paciente un infarto porque tiene supra LST con esa típica onda de delfín, esa supra de nivel tironeamiento de la T, del ST, todo hacia arriba, y esto es la fase hiperaguda donde casi no hay ni onda Q todavía porque es muy precoz el infarto. Cuanto antes reperfundamos. ¿Y qué puede hacer ese paciente? Arritmias severas como taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular. Esto es lo que hablábamos de la localización del infarto según el electrocardiograma. B1 de ABL, cara lateral, B5 de 6, lateral baja, B1 B2, cara posterior,
de B1 a B3 anteroseptal, en fin, cada localización que uno puede armarlo en base a la localización electrocardiográfica. D2, D3, ABF, cara inferior, D2, D3, ABF y B1, B2, cara posterior inferior. Saber, por supuesto, que uno tiene que saber que puede extenderse en B7, B8 y B9, que es buscar cara posterior de corazón, como también investigar el ventrículo derecho con B3R, B4R, que es cuando armamos el electrocardiograma en espejo de las precordiales B3 y B4, pero del lado derecho. Entonces ahí investigo ventrículo derecho, que si no pongo las peritas en ese lugar, no voy a encontrar el supra en ese ventrículo derecho, que lo puedo observar con la posición de un electrocardiograma en B3R, B4R. Bueno, y esta es la evolución de los infartos, con el supra bien tironeado hacia arriba, que luego aparece una onda Q muy profunda, de una cara, por ejemplo, en este electrocardiograma de 1. Tiene B3, B4, y luego evoluciona con QS, con toda una Q y T negativa. O en este caso, D2, D3 y ABF, que evoluciona luego a una Q profunda con T negativa. Es como queda una Q muy profunda por la evolución de ese infarto que seguramente no fue reperfundido porque generó una terrible onda Q. Cuando el paciente lo reperfunden precozmente, no tiene onda Q. Eso lo vemos en pacientes que te comentan con un electrocardiograma nuevo y dice: a mí me hicieron una angioplastia, doctor, tuve dolor de pecho y en 20 minutos estaba en el hospital y me pusieron un stent. ¿A cuánto tiempo? No, apenas llegué. Y le hace un electro y no tiene nada. El electro normal. Entonces decís: ¿cómo? No le han hecho nada. Tiene un electro normal, pero te muestra el electro cuando ingresó y era un terrible supra de nivel del ST, y como se hicieron las cosas bien, el paciente está fenómeno. Y el pronóstico es como si nunca se hubiera infartado. Y eso que estoy diciendo es tal cual. Un paciente que hace un evento coronario y se lo reperfunde totalmente, queda con igual pronóstico a largo plazo que aquel paciente que nunca tuvo un infarto. Muy bien, esto es más de lo mismo, un poco del cateterismo, que es lo que se hace actualmente por las muñecas, ¿no es cierto?, del corazón. Se meten catéteres que van hasta el corazón y ahí se buscan las arterias coronarias. Antiguamente lo que hacíamos era lo mismo, pero por la ingle. Ahora se usa el abordaje de las muñecas porque, bueno, se han mejorado los catéteres, la técnica se ha mejorado y evidentemente no es lo mismo usar una arteria en el brazo que el paciente puede salir caminando, que en la ingle, en donde hay que comprimir esta zona de la arteria mucho más ancha, más grande y más difícil de comprimir una arteria después de perforarlas con el catéter. Entonces, bueno, son las dos maneras de llegar a hacer el cateterismo, que es esta pintada de las arterias coronarias para ver dónde está la obstrucción, que por ejemplo acá uno ve en esta coronariografía que ahí está mostrando esa oclusión por una lesión coronaria, que la ven los hemodinamistas cuando hacen los cateterismos o los estudios coronarios. Y entonces, a partir de la localización por las distintas observaciones, uno puede evaluar qué tipo de arteria según la incidencia que uno haga en el estudio, y a partir de ahí poder saber la cara del corazón que está afectada según la lesión coronaria. Por ejemplo, acá el infarto anterior, de 1, de B3 a B5 y B6, y a BL también, en la cara inferior, que es lo que hablábamos, de 2, de 3 y ABF, y con respecto a eso, qué arteria es la comprometida. Los infartos de cara posterior, que se ve muchas veces con esa R muy grande en P1, porque claro, es posterior, sería el espejo de lo que está pasando atrás, es decir, que sería la parte, como si fuera un espejo de lo que está pasando atrás, por eso tiene una R muy grande que sería una Q muy grande.
en la parte posterior del corazón, un infarto lateral de 1 y ABL, también lateral bajo B5 y B6, y el infarto posterior, lo que le acabo de explicar, esa en B1 veo una R muy alta, pero si pongo el mismo electrodo es el espejo de lo que está viendo adelante. Es en B9 tiene Q, que adelante lo vea como una gran R. Que si no le haces Q, no le haces en B9, digo, no le ves nunca la Q en B9, pero sí te llama la atención decir, porque tiene tanta R en B1, bueno, voy a hacer B7, B8 y B9 y ahí te encontrás con esa Q tan grande en B9. Las insuficiencias cardíacas, que tal vez, para enganchar lo que lo venimos hablando, es la complicación de ese infarto agudo de miocardio según su extensión y mi poco tratamiento. Por eso muchas veces, y una de las cosas que decimos a los médicos de hospitales alejados de la mano del Señor, digamos, que no están en el Hospital Central ni en el Lago Mayores, entonces esos hospitales más alejados que están solos ahí, pero tienen todas las herramientas, digo, no le tengan miedo al tratamiento de, por ejemplo, trombolizar a un paciente, sí tenganle miedo a la complicación de no actuar, es decir, le tienen más miedo al tratamiento que a la enfermedad, le tienen más miedo al trombolítico que a la complicación de un infarto agudo de miocardio, que muchas veces puede ser una insuficiencia cardíaca severa, como un edema agudo pulmón severo, que son, bueno, las causas como por ejemplo un infarto o bueno, las hipertensiones arteriales severas o las valvulopatías o las arritmias severas. En el edema agudo de pulmón el paciente va a tener la característica falta de aire desesperante, necesita, tiene una sed de aire terrible, necesita sentarse para respirar mejor, taquicárdico, con rales crepitantes en ambos campos pulmonares, broncoespasmos, que es lo tradicionalmente llamado el asma cardíaco, ¿no es cierto? El tiraje intercostal, la ingurgitación yugular, si se alcanza a escuchar el corazón se va a encontrar un tercer o cuarto ruido y esa sensación de muerte inminente que por suerte poco se ve. No es porque uno no haga unidad coronaria, sino que los mismos médicos de unidad coronaria, cuando hablamos de estos temas, ven poco, porque tal vez el paciente consulta antes y maneja antes su hipertensión arterial, ya sabe, si siente un poco mal consulta, pero se sigue viendo muchas veces en pacientes que tras la pandemia no han hecho los controles y han vuelto a ver los médicos en unidad coronaria el viejo edema agudo pulmón, que algunos de los presentes profesores lo habrán visto en sus guardias. Y la tradicional radiografía del pulmón incendiado o velado que veíamos al día siguiente del evento, que esto es el líquido a nivel pulmonar, y luego el paciente que con compromiso tanto hemodinámico que ya llega a tener ese shock cardiogénico característico de una hipotensión arterial menos del 90%, con caída de los valores de presión que él tiene más del 30% y con esos signos de hipoperfusión tisular, acidosis metabólica, esa piel marmórea, cianosis, una caída de la una liguria, y esa alteración de conciencia. Uno de los tratamientos que de hace muchos años a esta parte se incorpora en el arsenal del tratamiento del edema agudo pulmón es ese aumento de la presión positiva con máscaras de CPAP, por supuesto que el abordaje con diuréticos y vasodilatadores como la nitroglicerina son y siguen siendo tan efectivos para el manejo de estos pacientes en insuficiencia cardíaca severa, aguda, que es el edema agudo de pulmón. Siguiendo con algunas de las cuestiones de arritmias o taquicardia o siguiendo con las urgencias cardiológicas, son las cuestiones que tienen que ver con la frecuencia cardíaca. Bueno, frecuencia cardíaca elevada por encima de 100 se habla que es una taquicardia, ¿no es cierto? Pero bueno, aquellas taquicardias importantes, pacientes de esto que hablamos, insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, el taponamiento, tengo que pensar en estas cuestiones que van a estar
asociadas, ¿no es cierto?, a esta frecuencia cardíaca, pero son frecuencias cardíacas por ahí menores a 150 latidos por minuto. Y aquellas que tienen un origen cardiológico están hablando de frecuencias cardíacas muy altas, más de 200 latidos por minuto, como por ejemplo ese trazado que tiene un QRS estrecho con una frecuencia de 300 latidos por minuto, característico de un flúter con conducción 1-1, y entonces esto es muy común de eso, por suerte poco visto. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el nódulo auriculoventricular no deja pasar todo lo que el flúter se le ocurre, sino que bloquea la mitad, entonces vamos a tener 150 latidos por minuto. Pero bueno, ese trazado es de conducción 1-1 o las arritmias severas con frecuencia de 200, 220, como pueden ser la taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular, que si es ventricular, es con QRS ancho. Es decir, lo que te diferencia una taquicardia supra de una ventri es el tiempo de conducción ventricular de la conducción. Entonces, una taquicardia supraventricular con QRS estrecho, una taquicardia ventricular QRS ancho. El 85% de las taquicardias QRS ancho es taquicardia ventricular. ¿Por qué? Y porque puede ser una taquicardia supra con conducción aberrante, sí, pero es casi en el 20%. La mayoría de las veces, una taquicardia ventricular, es decir, una taquicardia con QRS ancho, es taquicardia ventricular. Y hablando de frecuencia, para el otro lado, las bradicardias. Cuando hay darle importancia a frecuencias cardíacas bajas, y se llama bradicardia por debajo de 60, y bueno, pensar en qué tan baja es la frecuencia. Bradicardia por debajo de 60, medicada por medicamentos, beta bloqueantes o bloqueos en la conducción, auriculoventricular. Muy bien, quería pasar entonces ahora a hablar un poquito de esto dentro de las emergencias cardiovasculares, para que no se nos extendamos tanto, es en presión arterial. La toma de presión arterial en la urgencia y emergencias cardiológicas debe ser importante la buena toma de la presión. Paciente sentado, el brazo a buen nivel, el manguito debe cubrir el 80% del brazo, evaluar ambos brazos y hacer 2 o 3 tomas separadas de 15 segundos a 30 segundos o 1 minuto entre toma y toma. Entonces ahí evalúo la toma de presión. ¿Qué síntomas va a tener el paciente con suba de presión? Nada. Por eso le hablan que es enfermedad silenciosa. Fíjense que por ahí lo que más han relacionado es un poquito cefalea o a veces el dolor torácico. Pero en realidad ni el sangrado de nariz, ni el mareo, ni el vómito, ni nada de nada, uno puede asociarlo a que sea por la suba de presión. ¿Y a qué se llama entonces crisis hipertensiva? Pregunta de examen, ¿qué es una crisis hipertensiva? Bueno, la crisis hipertensiva son elevaciones de la presión diastólica mayor del 120 milímetros de mercurio. Entonces, pueden ser urgencias o emergencias. Las urgencias no tienen compromiso de órgano blanco y el tratamiento lo debo hacer en estas primeras 24 horas. Generalmente descienden solas, le puedo volver a dar el medicamento que venía tomando, si es que tomaba algún medicamento. Ahora, si tiene compromiso de órgano blanco, ¿por qué? Porque el paciente tiene síntomas como dolor de pecho, cambio en el electro, trato el motivo, es decir, el infarto agudo de miocardio, o trato el problema neurológico, el accidente cerebrovascular, si tiene compromiso de foco neurológico, o ese dolor en el pecho desgarrante con esa suba de presión, bueno, tengo que actuar porque está con una disección de aorta, es decir, la emergencia tiene compromiso de órgano blanco y mi acción tiene que ser dentro de la primera hora. El tratamiento de la urgencia, estamos hablando de la urgencia, en donde no hay compromiso de órgano blanco, el paciente concurre porque se tomó la presión y tiene 180, 120 de presión, bueno, elimino los irritantes exteriores, ruido, excitación, luego de unos 20 a 30 minutos
vuelvo a controlar la presión. Si no se observa de reducción sola, puedo agregar algún medicamento de acción rápida, como por ejemplo los priles, enalapril, ramipril, o de acción rápida como los diuréticos, furosemida o hidroclorotiazida, o de acción rápida como por ejemplo los antagonistas cálcicos como la amlodipina, el otro se me fue, la amlodipina, en fin, la nifedipina vía oral, por supuesto. Entonces uno hace un descenso tranquilo, que se va a ir actuando la medicación de 1 a 2 horas, eso es rápido, porque no necesitamos una urgencia como una droga endovenosa. Por eso no se colocan drogas sublinguales, que son de acción instantánea. No se dan medicamentos sublinguales ni medicamentos endovenosos, porque no necesito bajarla bruscamente. Controlo la presión durante 4 horas, para ver cómo sigue la evolución o pillar algún rebote de esta crisis hipertensiva. Generalmente el paciente o ha dejado de tomar el medicamento o ha habido algún cambio en su alimentación y entonces, bueno, chequeando ese tema, le indicamos que sigamos con los controles o haga su control con su médico en las siguientes 24 48 horas. Fíjense que en un trabajo que se hizo en los pacientes que consultaban por urgencias cardiológicas de hipertensión arterial, es decir, no hay compromiso de órgano blanco, el 31% bajaba solo con el reposo. Fíjense que con el reposo, o si no, después de una medicación de acción más o menos rápida, el 68% bajaba a la hora del medicamento. Por ejemplo, el 70% bajaba con amlodipina, la betalol el 84%, perindopril el 75%, en aquellos pacientes que se daba estas medicaciones de acción rápida y el reposo. La hipertensión severa en servicios de emergencia, entonces uno tiene que, esta hipertensión donde es una urgencia y no hay compromiso de órgano blanco. Bueno, reposo, media hora, 20 minutos, nuevo control. ¿Bajó? Sí, listo, casa y que se controle con su médico y que haga plan nutricional y que se porte bien. No, no bajó. Bueno, entonces, el paciente es hipertenso y estaba tomando medicamentos. Sí, es hipertenso con tratamiento. ¿Tomó la medicación? No, no tomó la medicación. Bueno, si no tomó la medicación, le damos la medicación que habitualmente tomaba. Generalmente tratamos de darle esto de acción más bien rápida. Si tomó un sartán, trato de buscarle una amlodipina o un pril, que son de acción más rápida. Pero incorporamos ese medicamento. Si el paciente tomó la medicación, bueno, insistimos con una siguiente dosis. Lo mismo que si el paciente no estaba tomando, no se sabía hipertenso, bueno, le damos un medicamento oral. Las manifestaciones clínicas de la emergencia hipertensiva, esto que hablamos donde hay daño de órgano blanco, uno tiene que tener en cuenta la encefalopatía hipertensiva, la disección de aorta, el infarto agudo de miocardio, el síndrome coronario agudo. Todos estos son emergencias hipertensivas donde tengo que actuar porque hay un compromiso de un órgano. El edema agudo pulmón, la preeclampsia severa, la insuficiencia renal aguda, la hipertensión aguda postoperatoria. Tengo que actuar en forma súbita. Muy bien, fíjense ustedes que el edema agudo pulmón, los infartos, el accidente cerebrovascular, cómo generó, ¿no es cierto?, el compromiso de los pacientes en eventos agudos, generaron estas emergencias hipertensivas comparadas con las hipertensiones severas. El tratamiento de la emergencia hipertensiva, entonces, necesito internación, obviamente, porque el paciente está en edema agudo pulmón, está con una cuestión vascular coronaria, está con una cuestión aórtica, necesito internarlo en unidad coronaria o terapia intensiva. Monitoreo intraarterial continuo con un catéter dentro de la arteria radial generalmente y disminuir la presión arterial media del 20 al 25% o de la diastólica hasta un 105 milímetros de mercurio en 2 horas siguientes.
utilización de medicamentos antihipertensivos por vía parenteral en bolo o mediante bomba de infusión continua, y alcanzado el objetivo terapéutico, mantener el tratamiento 24 horas con los ajustes necesarios. Iniciación de la terapia antihipertensiva oral, que se le ajustará de acuerdo a las siguientes semanas. Es decir, que esto es el tratamiento en emergencia. Y las drogas recomendadas según el caso de patología que tenga, por ejemplo, el edema agudo de pulmón o disfunción sistólica del paciente con un corazón con insuficiencia cardíaca, bueno, estos vasodilatadores, nitroprusiato, diuréticos, NTG. Cuando tiene una función ventricular conservada, puedo pensar en los betabloqueantes como el labetalol, teniendo edema agudo de pulmón, pero con función ventricular conservada, estos betabloqueantes vienen muy bien. La isquemia miocárdica, betabloqueante, labetalol, nitroglicerina. En la cefalopatía hipertensiva, labetalol. Disección de aorta, labetalol y descenso rápido con nitroprusiato. En la crisis simpática o sobredosis de cocaína, verapamilo o diltiazem más benzodiazepinas. En la preeclampsia o la eclampsia, labetalol, nifedipina o alfametildopa. En la hipertensión arterial aguda posoperatoria, labetalol. Y en el infarto cerebral, el ACV o el sangrado, el labetalol. Las recomendaciones estos del ACV en hipertensos previos con más de 180 a 110 es el objetivo. En hipertensos previos tratar de mantenerlo en 180 a 110 y en normotensos no más de 150 milímetros de mercurio. En pacientes no medicados con presiones arteriales entre 180 a 220, menor de 120, no medicar 48 horas a menos que se planee trombolizar. Ahí sí, estos pacientes debo manejarlos con presiones menos de 180. Ahora, pacientes medicados con presión arterial sistólica de 180 a 220 y con presión diastólica menos de 120, continuar con igual medicamento. Ahora, si supera los 120, los 220, 120, la medicación endovenosa para mantenerlo en lo que estamos hablando, mantenerlo entre 180 y 220. Y la diastólica que no supere los 120. La hipertensión y el embarazo, los desórdenes hipertensivos durante el embarazo acarrean un alto riesgo para la mujer y se encuentran entre las causas más frecuentes de mortalidad materna en el mundo. De acuerdo a comunicaciones recientes sobre causas de mortalidad materna, del 18 a 132 decesos, la causa atribuible fue directamente la preeclampsia o la eclampsia. 72% de los casos habían sido evidentes los cuidados estándar de los pacientes, es decir, que no le habían dado un cuarto de bolilla al tratamiento de la hipertensión o a la detección de la hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo ha sido implicada en hasta 1 de cada 3 casos de morbilidad y mortalidad maternal severa. Por eso es importante que la cantidad de mujeres que se presentan tanto con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades hipertensivas durante el embarazo como el de hipertensión arterial preexistente se está incrementando porque, bueno, la alimentación no saludable, la alimentación rica en sodio, los pocos controles según la obra social que tenga o si no tiene obra social, la pandemia también ha ayudado, y a pesar de que la frecuencia de hipertensión durante el embarazo son subreportadas, hasta un 10% del embarazo se complica con desórdenes hipertensivos. 1% son hipertensos previos, del 5 al 6% hacen hipertensión gestacional y del 2 al 3% desarrollan preeclampsia. Entonces, la hipertensión arterial y el embarazo, diagnosticado durante el embarazo, la hipertensión arterial es iniciar fármacos de primera dosis, de primera línea, en el embarazo, con valores no mayores de 150 a 110. Se diagnostica la hipertensión en el embarazo. Ese sería el objetivo. Y el objetivo es mantener una presión, ¿no es cierto?, de presión arterial entre 140 y 90 para evitar muchos descensos de la presión arterial. En hipertensas crónicas o previas, ya estaban hipertensas previas al embarazo, bueno, si está tomando
y ECA o ARA2 se los cambia a los fármacos de primera línea, que ya la vamos a tocar. Y el objetivo es, si no hay enfermedades renales o diabetes, porque ahí sí se lo bajamos a 130-85, el objetivo es menos de 140-90. Y si el paciente tiene hipertensión arterial y hace un descenso de la presión arterial con el embarazo, reducir la dosis del fármaco que venía tomando, porque el objetivo es mantener menos de 140-90 y si hay patología menos de 130-90, pero que no baje de 110-70. Entonces uno reajusta el tratamiento en aquella mujer hipertensa que se embaraza. ¿Cuáles son los criterios para interrumpir el embarazo? La imposibilidad de controlar la presión arterial, el agravamiento clínico materno no controlado, la eclampsia, en fin. El tratamiento anticonvulsivante en la eclampsia, sulfato de magnesio durante la convulsión. Bolo endovenoso lento de 4 a 6 gramos en 10 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% y luego perfusión de 20 gramos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a 7 gotas por minuto. Si repite convulsión dentro de las primeras 2 horas, bolo lento de 2 a 4 gramos en 10 centímetros cúbicos de dextrosa. Sin convulsiones, pero con signos prodrómicos, perfusión sin bolo. Diazepam, bolo endovenoso, 10 miligramos, continuados con infusión de 40 miligramos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa, y la paciente debe estar sedada, pero no dormida, reducir la dosis a la mitad en 24 horas. Ajá. Hemos terminado a las 20:30. Pensé que no terminábamos más, pero llegamos al final. Este material se lo voy a pasar a Sergio, así él lo distribuye para que puedan mejorarlo cuando lo estudien, pero por lo menos tienen un lineamiento para seguir estudiando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si están todavía, estoy acá para contestar los que hayan sobrevivido. Sí, en el bueno, chat ahí no siguen hay, todavía enchufados. Bueno, en el chat están todos muertos, sí, lo han no hay colgado y preguntas. se han ido a Chachingo a tomar.